No tuve mucha suerte al momento de nacer. Mi padre ni siquiera se molestó en quedarse hasta mi nacimiento, y mi madre sufrió una gran cantidad de diferentes enfermedades psiquiátricas, que la mantuvieron encerrada en varias instituciones de salud mental la mayor parte del tiempo. Como tal, la tarea de criarme recayó en mis abuelos. En todos los sentidos ellos fueron mis padres, y nunca los cambiaría por nada del mundo. Así que, a pesar de mi caótica entrada en la vida, mi infancia fue relativamente normal. Ellos me guiaron a través de todos mis primeros años. Me alimentaron y me enseñaron valiosas lecciones de vida que llevo conmigo hasta hoy. Su casa era típicamente lo que se esperaría de cualquier abuelo, una casa vieja de la que habían sido dueños durante generaciones, llena de papel tapiz que debería haber sido cambiado a finales de los 70, y a pesar de la frecuencia con la que limpiaban, siempre había este olor en el aire que no se encontraría nunca en una casa nueva. Aún así, eso era todo lo que había conocido, y amaba cada momento de ello. Pero a pesar de que era muy feliz viviendo con ellos, había algo extraño con la casa. Había una habitación en la planta baja con una pesada puerta de metal que siempre mantenían cerrada con llave. ¿Qué hay detrás de esa puerta, abuela?, le pregunté a mi abuela después de oír unos extraños sonidos en el otro lado. Yo solo tenía 4 años, e incluso para mi joven mente el lugar emitía un aura extraña que no se sentía bien. Lo entenderás cuando seas mayor, fue lo que respondió mi abuela. Nunca le puse mucha atención a esa habitación, pero de vez en cuando veía a mis abuelos entrar en la habitación, y la cerraban con llave detrás de ellos. A veces podía escuchar a alguien llorar, otras veces solo hablaban. En cualquier caso, los sonidos siempre se amortiguaban detrás de los gruesos muros y la antigua puerta de metal. Fue solo cuando una noche desperté al escuchar gritos que provenían de la habitación, que traté de interrogar a mis abuelos. Pero siempre obtuve la misma respuesta. Lo entenderás cuando seas mayor. El día donde me explicaron todo llegó poco después de que cumpliera 15 años. Mi primera novia acababa de romper conmigo por una tontería de adolescentes, que en ese momento parecía un problema enorme. En retrospectiva, ambos éramos jóvenes y estúpidos, y nuestra corta relación apenas dejó marcas en nuestros desarrollos como seres humanos. Aún así, me rompió el corazón. Por supuesto, mis abuelos trataron de ayudarme, diciendo que encontraría el amor verdadero, y que las primeras relaciones nunca duran. Sus palabras, por muy ciertas que fueran, no tuvieron mucho efecto en mi cuerpo devastado. Así que, después de una semana de sentarme y sollozar mientras escuchaba música deprimente, decidieron que era hora de compartir el secreto del cuarto cerrado. Mi abuela me tomó de la mano y me llevó hacia la oxidada puerta de metal. Me paré frente a ella con las rodillas temblorosas esperando ansiosamente descubrir finalmente lo que había al otro lado. Mi abuela sacó una llave de su bolsillo y me la dio. ¿Por qué no entras?, preguntó. ¿Qué hay ahí dentro? Es algo que no podría explicar con palabras. Debes de experimentarlo de primera mano. Confía en mí, un minuto dentro y entenderás lo que quiero decir. Dudé, pero la curiosidad fue mayor que mi miedo. Extendí mi mano para abrir la puerta con la mano temblorosa. Cuando fui a tirar de la manija, mi abuela me dejó con estas palabras de despedida. Quédate dentro hasta que lo entiendas, pero no tardes. Cosas desafortunadas les pasan a los que se dejan llevar. Con esa advertencia, me hizo entrar con una sonrisa en su cara. Su siniestra advertencia, unida a una voz tan inocente y a una sonrisa tan amistosa, me puso en un extraño lugar entre el miedo y la comodidad. A lo largo de mi vida me había sentido siempre a salvo a su lado, y a pesar de que la habitación era un misterio desconocido y espeluznante, no sentí miedo directamente. Ella cerró la puerta tras de mí, dejándome en la oscuridad. Busqué a tientas en la pared cercana, sintiendo el húmedo papel tapiz rozando mi mano. A pesar de la incomodidad, rápidamente encontré un interruptor de luz, el cual encendí. Una luz tenue llenó la habitación, originada por una singular y antigua bombilla que colgaba de una cadena sujeta al techo. Las paredes alrededor estaban todas cubiertas por el mismo y pálido papel tapiz con rayas rojas y patrones repetitivos. El suelo estaba cubierto de una alfombra roja que parecía limpia a pesar de estar húmeda. Era un lugar feo, eso era seguro, pero lo que realmente me puso en una sensación de incomodidad fue el vacío. La habitación no tenía muebles, solo un espacio cuadrado con poco más que una alfombra y papel tapiz. Me paré en el centro y traté de averiguar qué se suponía que debía hacer.
El dolor y la tristeza de la ruptura aún persistían en mi mente, pero al entrar en la habitación parecía menos presente, se desvanecía. Por extraño que parezca, podía sentir que la depresión que se había acumulado en mi interior durante las últimas semanas, se drenaba de mi alma. Era como si la habitación se estuviera comiendo mi tristeza, y a medida que pasaban los segundos, me sentía más a gusto. Fue entonces cuando me di cuenta de que el papel tapiz comenzó a parecer aún más húmedo. Me levanté para comprobar lo que estaba pasando, cuando las gotas de agua empezaron a caer por las paredes. Desde dentro de ellas, escuché gemidos apagados, como si alguien estuviera llorando. Cientos de voces se mezclaron en una sinfonía de lágrimas, y por muy horrible que pareciera en ese momento, de alguna manera me quitó el dolor. Rápidamente me di cuenta de que el agua que se filtraba eran lágrimas, agua salada que formaba un pequeño estanque en el centro de la habitación. Me quedé allí, dejando que mis propias emociones se desvanezcan mientras la habitación se las comía. Pasaron unos minutos, después de los cuales me sentí bien. Las emociones que había sentido después de mi ruptura perdieron importancia. Una vez que me calmé, dejé que la advertencia de mi abuela sonara en mi mente una vez más. Quédate dentro hasta que lo entiendas, pero no tardes. Cosas desafortunadas les pasan a los que se dejan llevar. Supe entonces que había llegado el momento de salir de la habitación, así que lo hice, siguiendo diligentemente las órdenes como me habían enseñado. Afuera, encontré a mi abuela esperándome con una sonrisa en su rostro. ¿Entiendes?, preguntó mi abuela. Asentí con la cabeza, y aunque no entendía cómo funciona la habitación, definitivamente entendía su propósito. La habitación era un lugar donde te deshacías de las emociones, un lugar para recuperar la sensación de paz interior después de incidentes trágicos. ¿Cómo funciona?, pregunté. No lo sé. La habitación ha estado ahí desde los tiempos de mi tatarabuelo, él construyó este lugar. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle yo misma, y nadie más en mi familia sabía cómo funciona. Tenía muchas más preguntas, pero no sabía por dónde empezar. Devon, es muy importante que solo uses esta habitación cuando te sientas triste, dijo mi abuela. ¿Qué quieres decir?, pregunté. La tristeza es una emoción que no afecta a la habitación, y a ti tampoco te hará daño. Pero la ira, los celos o el miedo, son emociones que la habitación nunca debe quitarte. ¿Qué pasará si entro? La gente saldrá herida, y tendrás que vivir con la culpa. No lo explicó con mucho más detalle, y para ser honesto no tenía que hacerlo. Mi abuelo tampoco dijo mucho, pero tampoco solía entrar en la habitación. Me advertía de vez en cuando que no me quedara mucho tiempo allí, pero yo tenía una vida feliz y no la usaba más que un par de veces al año. Aparte de la habitación, mi vida era relativamente feliz. Y como mis abuelos prometieron, encontré el verdadero amor unos años después. Era solo mi segunda novia, y aunque era escéptico sobre el verdadero amor, le di una oportunidad. Pasaron algunos años y en las buenas y en las malas supe que era la indicada. Le propuse matrimonio a Lisa cuando ambos teníamos 23 años. Y mis abuelos la amaban tanto como yo, lo que solidificó los sentimientos que tenía por ella. Planeamos casarnos en el verano del año siguiente, para entonces ya nos habíamos mudado juntos. No sería una gran boda, ya que ninguno de los dos tenía mucha familia. Yo tenía a mis abuelos, y ella tenía a sus padres más un tío y un par de hermanos. Aparte de eso, sería un evento para nuestros amigos más cercanos, una celebración en la playa sin importar el clima. Pero a medida que se acercaba la fecha, tuve una sensación de vacío en mis entrañas. Ni siquiera sabía si estaba relacionado o no con mi prometida, pero algo andaba mal. Entonces recibí una llamada de mi abuelo. Su voz sonaba dócil y rota. Estaba claro que estaba en shock. Ella se ha ido, Devon. Se esforzó para decirlo. Mi abuelo siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero eso era algo totalmente distinto. Mi abuela era una mujer con bastantes años, pero su muerte no fue nada natural. Fue atropellada por un conductor borracho, la atropelló y después escapó. Ese día, una pequeña parte de mí murió, ya que perdí a una de las dos personas que siempre habían estado ahí para mí. La boda se pospuso hasta nuevo aviso. Me mudé de nuevo con mi abuelo para que pudiéramos apoyarnos mutuamente durante el calvario. Las siguientes semanas se volvieron grises. Mi abuelo vagaba sin rumbo por la casa, tratando de no derrumbarse tras la muerte de su verdadero amor.
Seguí esperando a que entrara en el cuarto, pero nunca lo hizo. Se paraba frente a la puerta y la miraba, pero siempre se daba la vuelta y se preocupaba por hacer otras cosas. ¿Por qué no entras en la habitación?, le pregunté. Porque necesito sentir esto. Necesito mantener una parte de ella a mi lado, aunque me duela. Aprendí una importante lección ese día. La tristeza no tiene por qué ser algo malo, ni siquiera una mala emoción. La pena es un proceso natural de la vida, uno que aparece cuando las cosas o personas que importaban desaparecen de nuestras vidas. Comencé a usar menos la habitación después de eso, solo entraba durante los episodios depresivos y particularmente en los días malos. 3 meses después, finalmente atraparon a quien mató a mi abuela. Una pista había llevado a su arresto, y su juicio quedó pendiente. Cuando realmente comenzaron los procedimientos judiciales fueron bastante cortos. Había sido captado por una cámara local, y aunque habían conseguido tanto el número de matrícula como su cara, no era el verdadero dueño del vehículo, de ahí el retraso en el arresto. Nunca en mi vida había sentido tanto odio y furia hacia otra persona. Su comportamiento tranquilo nunca cambió durante el juicio, no mostraba ni un poco de culpa. Incluso pude verlo riéndose con su abogado mientras murmuraban sobre algo. No sintió ningún remordimiento, y cuando finalmente fue considerado culpable, se enfadó en lugar de disculparse por la vida que tomó. Cuando llegué a casa, ni una sola parte de mí sentía que se había hecho justicia. Mi abuelo no parecía feliz, pero no estaba tan angustiado como yo. Una vez que llegó la noche y se fue a dormir, decidí que no podía lidiar con todas estas emociones. Era hora de visitar la habitación una vez más, pero no para quitar la tristeza. Necesitaba deshacerme de mi ira. Abrí la puerta con llave. Me encontré con la misma habitación vacía y mal decorada. Entré listo para dejar que mis emociones se desvanezcan. Por un momento, me quedé ahí en medio de la habitación esperando que pasara algo. Pero mi ira permaneció. Incluso cuando las paredes y el suelo comenzaron a sentirse húmedos, mi odio no se movió ni un centímetro. Fue entonces cuando noté la extraña coloración de las lágrimas. Al principio apenas se notaba con los extraños rastros que dejaban las lágrimas, pero en poco tiempo el fuerte color carmesí se convirtió en un hecho innegable. Las paredes no estaban llorando, estaban sangrando. La vista no me asustó, ni me dio ganas de huir. En su lugar, me llené de una confusa mezcla de rabia ardiente y éxtasis alucinante. Sentía que mi ira estaba justificada. Me sentía alegre de que el dolor se extendiera, aunque no sabía exactamente a dónde iba. Las paredes gimieron en agonía, un sonido que nunca antes había producido mientras 100 voces lloraban de dolor. No podría decir si pasó 1 minuto o 1 hora, pero antes de saber lo que estaba sucediendo, mi abuelo entró en la habitación. ¿Qué has hecho?, preguntó conmocionado. Me giré y miré su expresión de horror cuando se dio cuenta de que la habitación estaba llena de sangre. Mientras se alejaba del terror y volvía a la realidad, me agarró del brazo y me sacó de la habitación. Una vez que la puerta se cerró con llave una vez más, finalmente entré en razón. Las emociones, la sangre, pasó de una alegría retorcida a una vergüenza abrumadora. Te dijimos que nunca entraras en la habitación cuando estuvieras enfadado. La gente sale herida, ¿por qué lo hiciste?, gritó mi abuelo, más enfadado de lo que nunca le había visto. Solo quería que desapareciera. No entiendes lo que has hecho. Habrá consecuencias y ninguno de nosotros lo podrá detener. Pero entonces me di cuenta de que no estaba realmente enfadado, solo estaba decepcionado. Entendió por qué había hecho mis acciones, pero pensó que era mejor que eso. Tu abuela nunca hubiera querido esto, dijo mientras me dejaba solo en la oscuridad. Ninguno de nosotros usó la habitación después de eso. No podía soportar la vergüenza, así que desde ese día, aprendí a reprimir mis sentimientos, empujándolos a los rincones más alejados de mi mente. En los meses siguientes, las cosas volvieron lentamente a la normalidad. Honramos a mi abuela como ella quería, viviendo vidas felices. Una semana después del incidente, un rumor comenzó a extenderse por nuestra comunidad. El hombre que había asesinado a mi abuela fue encontrado muerto en su celda. Aunque la causa de la muerte no fue anunciada oficialmente, su sangre aparentemente comenzó a hervir, destruyéndolo por dentro. Fue encontrado con una expresión de agonía en su rostro. Sabía que era culpa mía por haber entrado enfadado en la habitación, pero no me sentía ni un poco culpable.
Había una extraña y oscura energía en la casa después de la muerte del conductor. Una que no podía distinguir, pero que no era suficiente para eclipsar los próximos acontecimientos de mi vida. Retomamos nuestros planes de casarnos, y en el verano del año siguiente, finalmente me casé con el amor de mi vida. Alrededor del mismo tiempo, mi abuelo comenzó a sentirse enfermo. Había perdido un montón de peso y luchaba por comer. No pasó mucho tiempo antes de que le diagnosticaran cáncer de páncreas inoperable. Aunque la noticia me golpeó mucho, a él no pareció importarle. Había tenido una vida larga y sorprendente, y a pesar de que fue muy repentino, estaba listo para irse. Estoy feliz de haberte criado como a un hijo. Por favor, no dejes de vivir, aunque me haya ido. Sé feliz, consigue la familia que siempre quisiste, fue lo último que dijo. Ya que tuvimos tiempo de prepararnos, su muerte no me afectó tanto. Lloré, pero no me derrumbé como la última vez. Ni siquiera consideré usar la habitación para lidiar con mis emociones. Se había convertido en poco más que un recuerdo de tiempos pasados. Heredé la casa de mis abuelos, y como no teníamos mejores opciones, mi esposa y yo nos mudamos allí juntos, listos para formar una familia propia. Ella continuó redecorando el lugar, una tarea muy necesaria para modernizar la casa. Aunque me gustaba el estilo de mis abuelos, era un poco anticuado. Mi esposa preguntó por la habitación, un lugar que ni siquiera había pensado en explicarle. Sabía que sería inevitable, y pensaría que estaba loco. Aún así, hice lo que pude para contarle mis experiencias tan locas como sonaban. Al principio pensó que estaba bromeando, pero rápidamente notó mi expresión seria. ¿Puedo echar un vistazo dentro?, preguntó. No podía dejarla entrar. No podía dejar entrar a nadie en la habitación, así que puse cerraduras adicionales. Y contra todo pronóstico, ella me creyó. Aunque no entendía qué pasaría si entraba, confiaba en mí lo suficiente como para mantenerse fuera de la habitación. Vivimos muy felices juntos, y antes de que pasara un año, Lisa quedó embarazada. Los dos estábamos llenos de alegría. Durante meses hicimos nuestra casa a prueba de bebés y arreglamos la habitación de invitados para convertirla en una guardería. Luego, en el 5º mes de embarazo, Lisa comenzó a experimentar severos calambres. Inmediatamente la llevamos a la sala de emergencias para descubrir que estaba dando a luz prematuramente. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el bebé no sobrevivió. Los dos caímos en una profunda depresión, y por primera vez en más de un año, pensé en usar la habitación. Pero las palabras de mi abuelo no dejaban de sonar en mi mente. Necesitas sentir el dolor, importa demasiado como para simplemente borrarlo. Así que seguí tratando de mantenerme fuerte, apoyando a mi esposa de todas las maneras posibles. Pero era una batalla cuesta abajo, una que ambos estábamos perdiendo. Me desperté en medio de la noche empapado en sudor, por culpa de una pesadilla recurrente. Me sentía culpable por nuestro hijo muerto, como si mis acciones hubieran causado su muerte. Esa noche no encontré a mi esposa durmiendo a mi lado. A lo lejos, podía escuchar gritos apagados, cientos de ellos que provenían de aquella habitación. Sabía exactamente lo que había sucedido, mi esposa había entrado. Me apresuré a bajar las escaleras. Me preguntaba cómo había entrado a la habitación, ¿encontró las llaves que yo había escondido? ¿O simplemente los había arrancado con una palanca? Corrí adentro para encontrar la habitación llena de lágrimas, todo el piso cubierto por un profundo charco de agua lo suficientemente alto como para filtrarse en nuestra sala de estar. Pero las paredes ya habían dejado de llorar cuando bajé. Los sonidos apagados que había escuchado no eran sollozos, sino risas. Lisa estaba en medio de la piscina con una expresión vacía en su cara. «Lisa, ¿qué estás haciendo?», le pregunté. No respondió, ni siquiera me miró. Estaba absolutamente catatónica, hasta el punto de que tuve que sacarla de la habitación. Estaba viva, eso era seguro, pero estaba vacía. Se había quedado dentro de la habitación tanto tiempo que cada emoción que había sentido y podía sentir había sido borrada de su personalidad. La mujer que amaba se había ido. Llamé a una ambulancia, pero como ya sabía, no había nada que hacer. Fue internada en un psiquiátrico con pocas esperanzas de recuperarse. Intento visitarla semanalmente, pero parece que ni siquiera me reconoce. Estoy tan vacío que no dejo de pensar en entrar a la habitación. Es demasiado tentador no volver a sentir nada.